El tema que presentaremos a continuación es la formación de los psicoterapeutas en la actualidad, por Gladys Arizmendi y Cindy Arizmendi. Para empezar, es importante mencionar que en la psicoterapia grupal breve es importante reconocer que se inicia al menos con dos roles: el rol de terapeuta, coterapeuta y el rol de paciente. El primero formado por el modelo teórico en que se inscribe el terapeuta, donde el objetivo de este rol es proveer asistencia terapéutica para disminuir la sintomatología expresada por el paciente, aminorando de esta manera el sufrimiento emocional del mismo. Aquí hay que resaltar que la relación entre el rol de terapeuta y el rol de paciente siempre es asimétrica, desigual, debido a la atribución social que se le confiere a la figura terapéutica. Nos parece importante mencionar que para ser coherente y congruente con la formación del psicólogo clínico y psicoterapeuta, es obligatorio que el alumno en entrenamiento se encuentre en tratamiento, ya que el instrumento del psicólogo para interpretar e incidir en su quehacer científico es su propia persona, la cual analizará emocional e intelectualmente sus motivaciones internas y externas en pro de su entrenamiento y desarrollo profesional. En cualquier corriente teórica y de cualquier modalidad de acercamiento a pacientes con problemas emocionales, corresponde estar en tratamiento psicoterapéutico, con el objetivo de reconocer los rasgos de carácter, estructura de personalidad y la conjugación de ellas en el desempeño como psicólogo clínico y psicoterapeuta. Esta experiencia brinda también la posibilidad de revisar continuamente los elementos de la contratransferencia en la labor terapéutica, para aprender el manejo de ella y evitar en lo posible interpretaciones erróneas que pudieran provocar el sesgo de las intervenciones hacia las personas con las que se trabaja. Para evitar que el terapeuta realice su actividad respondiendo desde su conflictiva personal, se debe trabajar con 3 procesos de control. El primero se refiere a que debe estar en tratamiento de psicoterapia. El segundo corresponde a la supervisión inmediata. Y el tercero a la formación teórico-metodológica de entrenamiento como psicólogo clínico y psicoterapeuta. Estos procesos de control funcionan como ajuste continuo del desempeño terapéutico y a ello se añade la ética profesional, la cual compromete a respetar la confidencialidad de nuestros pacientes. De este modo, el estudiante puede aprender a un nivel emocional lo que antes quizás solo sabía intelectualmente. Aprende lo que realmente implica revelar algo de sí mismo, lo difícil que es revelar el propio mundo secreto, las propias fantasías, los propios sentimientos de vulnerabilidad, la hostilidad y ternura. Aprecia sus propias fuerzas y también sus debilidades. Aprende acerca de su papel como terapeuta a medida que advierte su dependencia y su evaluación irreal del poder y de los conocimientos del terapeuta. Es importante para el terapeuta en entrenamiento hacer el insight de su estructura psíquica y de esta manera reconocer y manejar adecuadamente los fenómenos transferenciales y contratransferenciales. A continuación les hablaremos sobre la práctica institucional como terapeuta de grupo. ¿Quién es el terapeuta de grupo? Es el especialista que ha sido entrenado en un marco teórico multidisciplinario, enfatizando su técnica y metodología en el análisis grupal, donde la supervisión de su formación terapéutica y su análisis personal en grupo son estrategias nodales en el desarrollo de su entrenamiento. La actitud del terapeuta en la psicoterapia de grupo breve es más activa, es flexible y aumenta la motivación de los miembros en favor de la cohesión y los procesos grupales benéficos para su desarrollo. Asimismo, trata de reducir los vínculos de dependencia con la figura terapéutica,
permitiendo el aprendizaje de las relaciones interpersonales en el grupo. El trabajo del terapeuta consiste en regular los procesos regresivos, evitar la neurosis de transferencia central y debe asumir una tendencia pragmática, la focalización y el análisis sectorial, la introducción sistemática de procedimientos técnicos tomados de los tratamientos breves. Las funciones terapéuticas en la psicoterapia de grupo breve tendrán que ser elaboradas por recursos yoicos del terapeuta y de su manejo de la contratransferencia para el beneficio del tratamiento. El terapeuta hará uso de sus recursos yoicos, tales como su capacidad de observación, análisis, síntesis, memoria a corto plazo y a largo plazo, juicio, capacidad de planeación de las metas y de las intervenciones terapéuticas, así como el manejo de su contratransferencia. La labor terapéutica pasa por múltiples registros, desde su atención flotante, la contención de los sentimientos omitidos, el manejo de la contratransferencia, la observación y su escucha, lo cual termina en una elaboración continua de los sucesos de grupo terapéutico. El psicoterapeuta debe realizar el encuadre psicoterapéutico, que tiene por objeto comprometer al paciente desde el inicio al marco referencial de la labor terapéutica, promoviendo en él su participación activa. En el encuadre se enmarca la modalidad del trabajo terapéutico, lugar, tiempo, duración y frecuencia de las sesiones, con el fin de guiar y establecer parte de las reglas inherentes al tratamiento. Esto permite homogeneizar el trabajo desde la estructura funcional, concreta y constante de la clínica terapéutica en su quehacer científico. Es importante enfatizar que el encuadre es una arma estratégica del terapeuta al servicio de la terapia, ya que se convierte en un argumento de peso para recordarle a los pacientes el modo de funcionamiento, las reglas del mismo y poderles señalar e interpretar las resistencias que ellos presentan al salirse del encuadre y que obstaculizan el avance de su proceso de análisis en la terapia. Otra modalidad de intervención terapéutica corresponde a la interrogación del paciente sobre datos precisos acerca de cómo vive sus conflictos y sintomatología. Esto permite al terapeuta esclarecer la información del paciente o ampliarla y clarificarla si así lo requiere, por lo que se dirige al yo del paciente, a su atención voluntaria, que permite reconocer los recursos yoicas y áreas libres de conflicto. Al interrogar, contribuye a la ampliación del campo perceptivo del paciente y resulta reforzante el hecho de que el terapeuta muestre una actitud de interés hacia él mismo. El terapeuta puede utilizar la intervención de confirmar o rectificar cuando considere que los criterios del paciente sobre su situación le permitirán ser más asertivo en su apreciación personal. Asimismo, las rectificaciones ayudan al paciente a establecer las relaciones adecuadas entre los eventos, sus orígenes y sus causas. El psicoterapeuta deberá recapitular si lo considera necesario. Recapitular se refiere a resumir puntos esenciales sugeridos en el proceso exploratorio de cada sesión y del conjunto del tratamiento. La recapitulación favorece directamente a la capacidad sintética del yo del paciente, promoviéndole la posibilidad de estructurar contextual e históricamente su proceso terapéutico. Existen momentos adecuados para la recapitulación. Frecuentemente se utiliza al final de una sesión o al final de varias sesiones cuando éstas se encuentran conectadas por un eje común, el cual deberá focalizarse. El hecho de que el terapeuta proporcione información es una de las actividades inherentes más cotidianas en su labor. En ella responde a las interrogantes del paciente ante preguntas que tienen que ver con el rol cultural que asume el terapeuta en su función curativa. El hecho de que el terapeuta aclare dudas al paciente
por medio de la información incrementará en este la confianza y la contención en sus momentos requeridos. El terapeuta tendrá que señalar relaciones entre datos, secuencias y constelaciones significativas, así como capacidades manifiestas y latentes del paciente. El terapeuta podrá sugerir actitudes determinadas. El objetivo primordial de estas intervenciones no es promover la acción del sujeto, sino más bien promover un pensamiento anticipatorio del paciente respecto a su conducta con el fin de proporcionarle insights que lo aproximen a su reconocimiento, por lo que el paciente antes de la acción pensará las conductas alternativas hacia su cambio como procesos anticipatorios a su insight. El terapeuta tiene como responsabilidad interpretar el significado de las conductas, motivaciones y finalidades latentes, en particular las conflictivas. Sin duda, la interpretación es la intervención clave y estratégica privilegiada del terapeuta, la cual se presenta necesariamente desde el insight del terapeuta acerca de los procesos acaecidos en el ambiente terapéutico y la relación contratransferencial. Las clarificaciones apuntan a lograr un despeje en la maraña del relato del paciente, a fin de recordar los elementos significativos del mismo. Esta intervención promueve en el paciente la claridad, entrenándolo en el aprendizaje de reconocer su propia experiencia con una actitud más selectiva para poder contextualizar su relato. Es importante que el psicoterapeuta realice intervenciones directivas, ya que son importantes y esenciales en la labor terapéutica. Por lo general, son indicadas cuando el paciente presenta angustia precipitante y excesiva que le impida su autorregulación. Asimismo, cuando el paciente presenta conductas destructivas o regresivas, en las que el sujeto pierde el control de sus funciones yoicas y requiere del terapeuta, el cual de alguna manera funciona como un yo auxiliar, evitando el riesgo del paciente. A continuación hablaremos sobre la supervisión en la psicoterapia de grupo. La supervisión en la psicoterapia de grupo breve consiste en la observación y tutoría del proceso enseñanza-aprendizaje en la formación de psicoterapeutas de grupo. El supervisor tiene el rol estratégico, medular e indispensable para la formación del psicólogo clínico y psicoterapeuta de grupo, con el objeto de que el alumno sea adiestrado y capacitado en la práctica profesional. Es por ello que el supervisor apoya, orienta y corrige la labor del terapeuta novel, tratando con ello, por un lado, de estimularse el desempeño y por otro lado, evitar lo posible que el alumno incida en intervenciones que pudieran llegar a ser iatrogénicas. La labor del supervisor busca finalmente que el terapeuta se desarrolle, sea más eficaz y reflexivo, y pueda hacer el insight de sus fenómenos contratransferenciales y del uso de sus intervenciones psicoterapéuticas. Existen 3 momentos en la tarea del rol de supervisor. El primero es el momento de la observación directa del terapeuta en entrenamiento, en su labor psicoterapeuta ante su grupo. 2. El momento de la discusión del material clínico posterior a cada sesión terapéutica, donde se enfatizará el análisis, síntesis y comprensión del contenido manifiesto y latente del devenir histórico del grupo en cuestión, lo que llevará a la formulación de hipótesis de trabajo encaminadas a focalizar las metas terapéuticas en el aquí y ahora. El tercer momento es para recapitular y contextualizar el relato de las sesiones, para preparar el reporte del desarrollo y avance grupal con fines de investigación a posteriori como parte esencial de su formación científica. Los objetivos de la supervisión inciden directamente en el enlace de 3 de los 4 ejes que forman el entrenamiento del psicoterapeuta de grupo breve.
El supervisor observa que el alumno ponga en práctica sus conocimientos teóricos y técnicos del marco referencial de la psicoterapia de grupo breve. Promueve que el alumno reconozca sus fenómenos contratransferenciales que son producto directo de su historia personal y de su análisis personal en grupo. Vigila que el alumno haga uso adecuado de las técnicas de intervención de su práctica institucional en su rol como terapeuta o coterapeuta, donde mostrará sus habilidades, aptitudes y actitudes ante el grupo que tiene en tratamiento. En conclusión, creemos que el alumno debe cuestionarse desde su formación el rol que deberá desempeñar como psicoterapeuta y todo lo que esto implica.